Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de KW Continente, donde la verdad es primero, antes que todo. Y lógicamente saludar a todos nuestros oyentes que están en esa línea de KW Continente a nivel nacional. Estamos también en YouTube, estamos en TikTok y estamos en Instagram. Así que saludos entonces y bendiciones ya hoy viernes, finalizando la semana de labores de Trocha Abierta. Como siempre estamos en compañía de mi primo querido y adorado Eduardo Castillero Lange. Un saludo cordial a la audiencia de Trocha Abierta a través de la primerísima KW Continente, desde Punta Burica a Cabo Tiburón. Y este programa en la franja de la tarde ocupa el primer lugar en sintonía. Así es, así es. Bueno, y al otro primo querido, Ricardo Alcedo Castillero. Hombre, bienvenidos a todos, feliz viernes a los que nos escuchan de frontera a frontera por KW Continente y los que nos pueden ver por Instagram, YouTube y en TikTok. Así que bienvenidos a La Verdad por Encima de Todo con los tres castilleros y los invitados. Bueno, ahí tenemos un cujique santeño, Irving Domínguez. Buenos días. Buenos días, caros amigos del programa Trocha Abierta nacional e internacional a través de la decana KW Continente, La Verdad por Encima de Todo. Y al ritmo que vamos me voy a tener que nacionalizar castillero. Bueno, hoy tenemos invitado a un amigo, economista René Quevedo, que nos va a colaborar aquí con el tema de la reforma a la Caja del Seguro, a la ley de la Caja del Seguro Social, y queremos escuchar su opinión bien versada para que los oyentes se beneficien, pues, sepamos cuál es el rumbo que pretendemos tomar y a dónde queremos llegar. Buenos días, René, bienvenido. Buenos días, Alfonso. Buenos días a todos a quienes me acompañan en el panel y un saludo a toda la audiencia. Es como siempre un placer estar acá. Bueno, dime lo malo, lo bueno y lo feo. A ver, miren, yo siempre comienzo o trato de comenzar con contexto. ¿Okay? Miren, y aprovechando que están de moda, uno de los resultados de las pruebas PISA del 2018, que fue lo mismo del 2008, y este año fue peor, es que solamente uno de cada 100 de nuestros jóvenes o quienes tomaron las pruebas saben diferenciar una opinión de un dato. Esto quiere decir que los cuentos pesan más que las cuentas. Nosotros creemos en cuentos que en cuentas. Nosotros construimos narrativas de satanización, descalificación y victimización basado en opiniones, consignas y eslogan sin data. ¿Okay? Mi leyenda urbana favorita es el subsidio bancario. ¿Okay? O sea, mucha gente y de nivel piensa que a los bancos se les dio $2,000 millones de subsidio, lo cual es mentira, pero lo más preocupante es que esto presupone que la gente no sabe diferenciar una opinión, pero un subsidio de un fondo de garantía, que fue lo que se creó. ¿Okay? Entonces, habiendo dicho esto, mire, hoy, en los últimos 10 años, 2013-2023, y cito mi fuente, los informes laborales de la Contraloría, perdimos 26,000 empleos asalariados del sector privado, cotizantes, pero agregamos 77,000 funcionarios y 235,000 informales a la economía. Esto quiere decir que cada trabajador asalariado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. El proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia, producto de que se perdió la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Es decir, de hecho, los sectores que generan la mayoría de los empleos, las 2/3 partes, comercio, construcción, turismo, industria, logística y otras actividades de servicio como bloque, aportaron 100% empleo informal. De hecho, las 2 primeras conclusiones del informe de la OIT con respecto al sistema de pensiones dicen que la principal causa de la debacle del programa de IBM es la explosión de informalidad. El enemigo número 1 del programa de IBM es la informalidad, no es la corrupción, ni los empresarios, ni el gobierno. Hoy tenemos casi la última información que tenemos, el último informe laboral que tenemos es de agosto del 2023. Ahora, el 15 de diciembre, conoceremos las cifras del 2024. Tenemos
la misma cantidad de asalariados privados que teníamos en el 2012. De más está decirlo que va a ser extremadamente complicado salvar la caja del Seguro Social sin más cotizantes. Y no va a haber más cotizantes si no hay confianza para invertir en el país. Si no hay inversión privada, seguiremos generando informales. Y solamente 18% de los informales cotiza. Entonces, habiendo dicho esto, y creo que lo más importante es mirar cifras. Lo que no se mide no existe. ¿Okay? Creer en pajaritos preñados nos hace parte del problema, no de la solución. Nosotros vivimos de ilusiones y morimos de desengaños. Así que no es momento de calle arriba y calle abajo. ¿Okay? Miremos data. ¿Okay? Dentro de todo esto, bueno, hay un planteamiento que ha hecho el gobierno. No he mirado el documento completo, me gustaría mirarlo completo. Son 90 páginas, tengo mis dudas. Bueno, hay un planteamiento y esto comienza ahora el debate. Creo que y hay que escuchar todas las partes. La parte del problema, y para mí el gran reto es hacer esto en un entorno de menos o de deteriorada gobernabilidad, que nos trae al por qué perdimos el grado de inversión. O sea, perdimos el grado de inversión y eso está en el informe de Fitch el 28 de marzo, que mucha gente no ha leído porque todavía sigo escuchando de que, bueno, ¿qué pasó con los 850 millones de dólares de la mina? Si eso lo dijo Fitch 2 veces, ¿ok? Pero bueno, el informe de Fitch comienza, la primera frase es, palabras más, palabras menos, el deterioro, la degradación de la deuda se debe al aumento de las presiones fiscales y de gobernanza agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Esa es la primera frase del informe de Fitch cuando nos quita el grado de inversión. Cierra el primer párrafo diciendo, el cierre de la mina de Minera Panamá agrava las presiones fiscales y pone en evidencia los enormes desafíos de gobernabilidad que enfrenta el país. Ese es el primer párrafo del informe de Fitch. Ahora, de hecho, Moody's se acaba de hacer eco de esta ahora el 12 de septiembre, señalando de que es importante lograr consenso para hacer los ajustes a la caja y los ajustes fiscales. Ahora nos enfrentamos al tema de la caja en un entorno de deteriorada gobernabilidad y es para mí el gran reto. O sea, el gran reto es cómo podemos mantener este proceso constructivo mirando cifras aterrizadas, realizables. ¿Okay? El presidente, hay que reconocerle que pues, está dispuesto a asumir el costo político, definió dos cosas, un plan de trabajo, de hecho se definió un tiempo para presentar una propuesta a la Asamblea, pero más importante aún, definió un lenguaje, que es el lenguaje de la viabilidad financiera, el lenguaje del dinero. ¿Okay? Entonces, sin viabilidad financiera no hay nada que hablar. Entonces, creo que es importante en ese contexto, respetando las opiniones de cada quien, definitivamente, yo descalifico cuando no puedo convencer con argumentos. A ver, muéstrame la data, muéstrame las cifras y convénceme con tus cifras, y que sean cifras realizables en un entorno de fragilidad fiscal terrible, ¿no? O sea, de hecho, uno de los resultados, o otro de los resultados de la pérdida del grado de inversión es la triplicación del costo del financiamiento. Nosotros, los bonos que emitió, los 2.000 millones que emitió Nito Cortizo en julio del 2019 fueron a 2,83% de interés y acabamos de ver el cuarto puente se va a financiar a 9,30. Es decir, una triplicación del costo del dinero. Esto quiere decir que todas aquellas, y por eso es la parte que yo quiero mirar, porque estamos hablando de un incremento importante en la participación del Estado o en el aporte del Estado, todas aquellas propuestas, todas válidas, que impliquen una mayor participación del Estado, serán en condiciones bastante más desfavorables que hace 5 años. Entonces, digamos eso como planteamiento general. Creo que, bueno, hay una propuesta que acaba de entrar a la caja, se tiene que analizar. Insisto, el peor enemigo de la caja es la informalidad. Por encima de todas las cosas, sin cotizantes la caja del Seguro Social no existe. Si no hay inversión privada, seguiremos generando informales. Y el problema es que también hemos estigmatizado la informalidad, y creo que ya lo mencioné en algún programa acá. ¿Quiénes son los informales de acuerdo a la OIT? Uno, los empleados que no tienen contrato laboral. Dos, los independientes o que coticen a la caja del Seguro Social y paguen impuestos. Yo soy informal. 3, los patronos con menos de 5 trabajadores. 4, las empleadas domésticas. Y 5, los trabajadores familiares. Esto quiere decir que todo el que no está emplanillado en el gobierno o en la empresa privada es, por definición de la OIT, informal. El problema es que nuestra economía no genera empleo formal, y lo acabamos de ver en esas cifras. El empleo formal lo está generando el gobierno con plata prestada, lo cual no es sostenible. Entonces, en ese contexto creo que vamos a empezar a mirar, obviamente, ya los adversarios han señalado que un aumento de la cuota patronal va a generar probablemente desempleo. A ver, miremos todo, porque creo que, a ver, todas las
todas las acciones tienen reacciones. Vimos cómo lo que pasó con la pandemia, en una economía donde el 70% de los empleos son presenciales, adoptamos las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica, que ocasionaron la cuarta peor contracción económica en el mundo, y masacramos a 407,000 trabajadores formales del sector privado. ¿Valió la pena? A ver, no sé, son simplemente consideraciones, pero mirar para atrás no tiene sentido. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Okay? He escuchado mucho, insisto, estamos más preocupados de buscar culpables que encontrar soluciones a problemas que no entendemos. Si hay delito, porque básicamente el problema es que venimos de 5 años de oscurantismo, donde hubo una cantidad, acabo de hablar de la masacre del empleo formal, la factura laboral de la pandemia la pagó el sector privado, mientras la planilla aumentó. De hecho, en 2019-2023, perdimos 20,000 asalariados, a pesar de que hubo recuperación, pero agregamos 36,000 funcionarios y 49,000 informales a la economía. Entonces, ese sentimiento de frustración, de ira, está allí. Entonces, creo que es importante dentro de todo esto mirar si hay delito, pues bueno, la justicia se tiene que encargar. Y si... Sí. René, quisiera junto con Irving hacer una pregunta que creo que va a servir mucho a nuestros oyentes para ilustrarlo. Perdimos 280,000 puestos de trabajo en la pandemia. Pregunto, ¿esos 280,000 puestos ya liquidaron sus prestaciones desde el punto de vista de ustedes a la Caja de Seguro Social? Sí. ¿O fueron empresas que desaparecieron y volvieron a abrir con otro nombre? ¿Cuál es el tufillo que tienen ustedes sobre este tema? No, se perdieron 407,000 empleos, o sea, se perdieron 364,000 en el 2020, muchas empresas cerraron y sí hubo, la mayoría se liquidó, ¿okay? Y se agregaron 43,000 en el 2021, no olvidemos que en el 2020 364,000 empleos desaparecieron, pero hubo 281,000 trabajadores o 284,000 que fueron suspendidos, ¿ok? 3 de cada 4 empleos formales del sector privado en el 2020 desaparecieron o fueron suspendidos. Entonces, sí hubo empresas que desaparecieron. Creo que sí hubo una labor importante de Mitradel asegurando que se le prestara, se le reconociera pues todo lo que se le debía. De hecho, no puedo dar fe porque no manejo la información, pero sí la mayoría hubo un proceso. De hecho, se creó un proceso para cerrar empresas. Pero sí, yo creo que fue una catástrofe de la cual no nos hemos recuperado. De hecho, vamos a ver ahora el informe del 2024 que saldrá el 15 de diciembre. Pero definitivamente el problema es que el 85% de los empleos los genera el sector, la microempresa. ¿Okay? La microempresa. De hecho, digamos, antes de la pérdida del grado de inversión, entre 2018 y 2022, de acuerdo al informe de la Cámara de Comercio, se perdieron 40,000 empresas cerraron. Okay, 40,000 empresas cerraron. De ahí, ¿cuántas de esas tenían empleados? No sé. Okay, la gran mayoría. ¿Cuántas de esas pudieron cumplir con todos los requisitos? No sé. Pero se perdieron 40,000 fuentes de empleo. No olvidemos que nuestra economía no genera empleo formal, lo genera el Estado con plata prestada. Así que creo que el problema es que lo tenemos. No es solamente gente que no cotiza, gente que el consumo ha bajado. Así que yo diría, no tengo la información detallada, no puedo dar fe de, ni siquiera la caja puede decir eso. Pero en la mayoría sí se cumplieron con los procesos, ¿no? Pienso. Yo quiero, René, yo sí quiero resaltar un punto fundamental, y yo creo que ya lo he dicho en programas anteriores. La pérdida del grado de inversión no estuvo supeditado 100% al tema de la mina. No. Yo quiero recalcarlo. Sí. La depredación financiera, económica del Estado producida por el gobierno o los gobiernos, sí, trajo como consecuencia justamente la pérdida del grado de inversión. Sí, no. Y esos polvos al final produjeron estos lodos, sí, en los que hoy nos encontramos. Fue un proceso gradativo que no está supeditado 100% al tema de la mina. Yo no puedo negar que sí. Es un ingrediente a la pérdida del grado de inversión. Sí. Pero el mayor
peso de la pérdida del grado de inversión obedeció al mal gobierno o desgobierno que Sí. se dieron en periodos anteriores. Coincido. Ese es un punto que hay que recalcar y que tengo que hacer mucho énfasis, porque Sí. dijiste el tema de la mina, sí, pero creo que no vimos el otro tema que para mí tiene mayor peso que Sí. el elemento mina dentro de la pérdida o la calificación que hizo Fitch Rating con respecto a Panamá. De acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, cito el informe de Fitch, no es mi opinión. Claro, contundente, concluyente. El elemento, lo que pasó con los contratos mineros, agregó el elemento del deterioro de la gobernabilidad. Claro, contundente, es lo que dice Fitch. A ver, yo no puedo, eso nada más leer el informe, no es una opinión, es un hecho. Entonces, y esto agrega, y de hecho, agrega a todo lo que está pasando. Perdemos el grado de inversión porque perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper, ¿ok? Pero lo que pasó agregó el componente del deterioro de la gobernabilidad como factor de riesgo, que coincide con lo que había venido diciendo The Economist desde julio del 2020, data dura. En julio de 2020, The Economist dice que le señala un informe público que le preocupaba el deterioro de la confianza en el gobierno Cortizo y que era importante recuperarla o habría disturbios sociales. Julio 2020, un año el gobierno Cortizo. ¿Gobierno de qué? El gobierno Cortizo. Estamos hablando de julio 2020. ¿Okay? René, no había gobierno de Cortizo. Gobernaba cualquier otra persona menos el desgobierno, sí. A ver, es julio 2020, plena pandemia. En marzo de 2021 repite el pronunciamiento y dice que el deterioro de la gobernabilidad y la incapacidad del gobierno para lidiar con presiones de corte populista representaban un alto riesgo para la inversión extranjera en el país. Eso es marzo de 2021. Con el fiasco minero se cumplió la profecía. Así que definitivamente, y nuestro problema que tenemos hoy es un problema de gobernabilidad por encima de todas las cosas. ¿Okay? Entonces, creo que sí, a lo cual se agrega que, insisto, tenemos unas condiciones, hemos tenido gobiernos clientelistas que han intervenido en el mercado laboral artificialmente a través de contrataciones en la planilla estatal y subsidios con plata prestada y han distorsionado la capacidad de la economía para generar empleos de calidad, al punto de que hoy tenemos la misma cantidad de asalariados privados que teníamos en el 2012. Por Dios. Entonces yo creo que, como dicen, los hechos convencen, las opiniones confunden. Creo que tenemos que mirar data y es ahí donde está el tema, pero obviamente es un tema complicado, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay muchas emociones, hay mucha ira, hay mucho sentimiento de injusticia y hay que reconocerlo, ¿no? Así que quizás no podemos irnos estrictamente por los números y hay que definitivamente cuidar la gobernabilidad por encima de todas las cosas. Permiso. Hay un tema. Irving, el director del programa ha levantado la mano para que dentro de la democracia que practicamos aquí le demos oportunidad. Se le da el uso de la palabra al señor dictador. Mira, yo lo que quisiera, René, ver lo que está pasando actualmente con la reforma. Dime lo malo de la reforma, lo bueno de la reforma. ¿Qué tú consideras? Lo primero, estamos incorporando los insumos de todos. Creo que es un tema importante. Que estos insumos pueden ser incompatibles unos con otros, esa es otra historia. Ahí está el manejo. ¿Okay? No va a haber ninguna decisión que digamos que vaya a complacer a todos. Creo que la pregunta del millón es a cuántos consensos podemos lograr que sea esto viable. ¿Okay? Insisto, creer en pajaritos preñados nos hace parte del problema, no de la solución. ¿Okay? Sí va a haber, definitivamente, creo que ya se habló del aumento de la edad de jubilación, hay que mirarlo, de hecho hoy tenemos mucho más vida, mucha gente, y uno de los grandes problemas que tenemos, particularmente en el gobierno, es que hay muchos jubilados trabajando, ¿ok? Pero bueno, es un tema que hay que mirar, y a mí mi pregunta, y quiero mirar con detenimiento, es de dónde van a salir esos 1.200 millones de aporte adicional del gobierno. ¿Por qué? Porque no me dan los números. ¿Okay? Tenemos una planilla estatal sobredimensionada y parasitaria que está siendo financiada con préstamos. Y hoy los préstamos nos cuestan 3 veces más de lo que nos costaban hace 5 años. Hoy, antes
de financiamiento del Cuarto Puente, que no ha empezado, dicho sea de paso, ¿ok? Ya 24% de todos los ingresos del gobierno central van a servicio de la deuda. Hace 5 años era 12%. Entonces, a ver, dentro de todo esto, me preocupa, para mí el proceso es tan importante como el resultado. Yo creo que es importante que todos, no va a haber solución perfecta. Estamos en una situación extremadamente compleja. Se dice, bueno, pero es que no hemos perdido el grado de inversión de Moody's y de Standard & Poor's. Eso me parece una intelequia, eso es creer en pajaritos preñados. Ya hoy los informes de JP Morgan, que publica sobre los índices de bonos de mercados emergentes, en enero del 2023 éramos los terceros bonos más seguros de Latinoamérica. Hoy somos el número 9, superado inclusive por países que no tienen grado de inversión como Brasil, Paraguay, Guatemala, República Dominicana y Costa Rica. Entonces, dentro de todo, creo que lo más importante, me preocupa más el proceso mismo de que mantengamos un país en paz. No necesitamos cierres de calle, no necesitamos la rociadera ni las descalificaciones. Eso transmite un ambiente de incertidumbre, y el peor enemigo de la inversión privada y del empleo es la incertidumbre. Entonces, dentro de todo esto, yo aplaudo, yo estoy, a ver, ahora es que acabamos de conocer cuál es la propuesta, ¿ok? Yo no coincido, respeto las opiniones, ¿ok? Ya se ha dicho que no se va a privatizar, pero miremos ahora, apenas, no sé, hace una semana, que si acaso, que se presentó el documento, miremoslo, sustentemos digamos, las opiniones a favor y en contra. Creo que estamos iniciando un proceso inédito en condiciones, estamos en el 9º inning con las bases llenas y 2 outs, ¿no? Entonces, creo que me parece positivo hasta ahora. Insisto, el proceso me parece positivo y es lo único que puedo destacar. Los detalles, yo tengo mis dudas con respecto a las propuestas. ¿Okay? Una pregunta. ¿Podremos caminar hacia el que se acabaron las exoneraciones y de que aquí todo mundo tiene que pagar impuestos? Tenemos que, sí. La pregunta, no, y todo eso tenemos que, o sea, hay que reducir el tamaño del Estado. O sea, primero, tenemos que revisar todo lo que es subsidios y exoneraciones. La pregunta es si lo podemos hacer de aquí al año que viene. O sea, todo es un proceso. Se habla, por ejemplo, ok, hay que eliminar botellas, de acuerdo, ok, perfecto. Pero nuestra economía no está generando espacios laborales. Entonces, vamos a convertir a funcionarios en informales o desempleados. Entonces, esto es un proceso, sí hay que reducirlo, hay que eliminar la discrecionalidad, hay que eliminar la burocracia. El peor enemigo de la inversión privada es la incertidumbre, uno, y el segundo, la burocracia. Y mientras yo tenga esta planilla estatal sobredimensionada, con exceso de oportunidades de discrecionalidad para los funcionarios y la oportunidad de cobrar coimas, definitivamente va a tener un desincentivo a la inversión privada, y estoy poniéndole abono a la informalidad. O sea, yo creo que en ese sentido, esto es un proceso. Quizás tenemos que ir hacia allá. Es como el Chenchen, porque se hablaba de que el Chenchen, se pensó que esto iba a ser un acto, que el presidente Mulino le iban a poner la banda presidencial y iba a emitir un decreto decretando el Chenchen. El Chenchen va a venir de la economía, no del gobierno. Es decir, por cada dólar, pero déjame terminar, por cada dólar que el gobierno invierte en la economía, el sector privado va a poner 5 o 6, y eso es historia. Ya. A ver, ¿de dónde vienen las casas calificadoras que nos dan los grados de inversión a los diferentes países? Hablemos de Ditch, hablemos de Moody, hablemos de Standard & Poor's. Sí. ¿De dónde vienen esas casas calificadoras? ¿Cuál es su base? Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Bien. Ok. ¿Por qué ellos deciden qué país o qué no país puede tener un grado de inversión? ¿Y por qué un país que no está ni en la lista de grados de inversión, ok, nosotros estamos por debajo de ese país? Yo tengo un concepto muy personal, y ayer hice un comentario que Eduardo y el capo sabe. Yo estoy pensando que hay cierto grado de presión de estas casas calificadoras, primero que todo para llevar a Panamá a una economía tambaleante, para que otras inversiones a gran escala lleguen a Panamá bajo una presión que estamos teniendo. ¿Por qué la mina, y lo voy a decir, la mina tenía intereses americanos?
tenía socios estadounidenses. Sí. Y usted sabe perfectamente que cuando tocan a un estadounidense, el gobierno es como quien le pica o le pega al hijo de la mamá. Y la mamá y el papá son los Estados Unidos. Entonces Vamos a ellos ponerlo sí más pueden. gráfico, como si le dieras piedra a un Congo. Exacto. Entonces ellos sí salen corriendo a defender los intereses de sus ciudadanos y no les importa lo que está pasando totalmente al frente. Y yo estoy sintiendo que aquí hay un grado de presión para que nuevamente, ojo, yo no estoy a favor de la mina, pero sí estoy a favor en que si existe una presión internacional para que se vuelva a abrir la mina, y estoy hablando de una presión estadounidense más que la canadiense, aunque ellos van de la mano, para que haya una renegociación que sea fructífera para ambas partes. ¿Por qué no se puede llegar a un consenso ciudadano y que le mostremos a la ciudadanía panameña qué tan factible puede ser la apertura de la mina? Ojo, y que quede claro, porque no quiero que después empiecen a decir, yo no soy pro mina, yo soy pro Panamá, pro la economía que nos abra la independencia económica que estamos pasando en este momento tan con una incertidumbre grande. Que se llegue a una negociación y que no solamente sean los 1.200 millones, que sean 3.000 millones de dólares que Panamá reciba para que empecemos a ver otro tipo de Panamá. Claro, una minería cuidada, que se vea estudiada por profesionales y que sea de ambas partes. Ahora, usted hizo un comentario que es cierto, busquemos soluciones y no miremos atrás. Pero es que yo creo que a veces hay que buscar atrás para saber de dónde vino el problema. Y que los que en el pasado hicieron que hoy esto fuese un problema, tienen que pagar. De una forma u otra, tienen que pagar porque han jugado con la estabilidad, la economía, la emoción y el sentimiento de cada uno de nosotros los panameños. Entonces, sí, perfecto. Lamentablemente, don René, esto no es una historia de amor, de que okay, voy a pasar la página y veamos la solución. Esto es algo más que una historia de amor. Esto es una historia de una catástrofe económica que está viviendo nuestro país. Entonces, yo sí creo que, pasemos la página para buscar soluciones, pero veamos la página de atrás, qué fue lo que nos trajo todo este problema y quiénes nos metieron en este problema. Ahora, Ricardo, con respecto a lo que estás diciendo, Ricardo, yo sí soy de una concepción. A mí me parece, y puede ser un factor externo o interno a Panamá, que está creando las condiciones, el caldo adecuado para que posteriormente se diga que aquí la solución económica es la mina. Yo lo dije ayer. Y eso no es la primera vez que lo afirmo y lo ratifico. Pareciese que un factor externo o interno dentro de Panamá está tratando de venderle a la población de que estamos en una situación de punto de quiebre y que aquí la panacea para resolver el dolor de cabeza es la mina. Y que la única manera de solucionar el problema económico de ese punto de quiebre es la mina. Y ese hecho no es cierto. Yo, a diferencia tuya, Ricardo, y a diferencia de René, yo soy proambiente. Yo no estoy a favor de la mina ni de la actividad minera de extracción a cielo abierto como lo estaban haciendo a nivel de Fiscuanto. Yo lo tengo que decir, soy sincero en ese punto. No, yo no soy pro mina, yo sí lo acabo y lo repito. No estoy de acuerdo con la mina como se ha manejado hasta ahora. Yo no estoy de acuerdo con la mina. Ricardo, miremos algo. Moody's, Fitch y JP Morgan y toda gente, a ellos los que nos han prestado dinero le pagan para que lo cuiden, advirtiendo las cosas que se ven mal. Lo que pasa es que los maleantes estos, cuando les han enviado los cuestionarios, escogen las preguntas que quieren contestar y no las verdaderas en donde se han metido la mano para favorecer a terceros de los que son beneficiarios. Entonces, ese es el problema que tenemos. A ver, yo quisiera decir, bueno, mire, yo creo que la discusión de las calificadoras, ¿a quién responde la APC, la Asociación Panameña de Crédito? A los bancos. Entonces, mira, en 1980, cuando la
la APC se creó, la creó Bank of America y Bank of America pagaba 15 centavos por transacción. Sí, entonces yo estaba ahí. Sí, entonces el problema es que nuestra economía es adicta a la deuda y depende de la inversión extranjera, porque el sector privado nacional está descapitalizado. Entonces, de hecho, esta discusión es muy interesante, pero los primeros, y esto lo podemos chequear si vemos la lista de accionistas de First Quantum, los primeros son chinos. ¿Okay? Entonces, sí, 60% son intereses norteamericanos. Miren, voy a ponérselo bien sencillo. ¿Okay? Nuestra economía tiene una severa crisis de liquidez. A ver, y no son opiniones, son datos. El gobierno le debe 1.700 millones de dólares a los proveedores. Se va a empezar a pagar, fabuloso. ¿Okay? Los financiamientos bancarios al sector productivo marchan 2.700 millones por debajo de lo que fue el 2019. Y hubo un colapso en la inversión extranjera. El año pasado entraron 2.000 millones, en el 2019 fueron 3.900 millones. Quiere decir esto que tenemos un déficit de cash en la economía de 6.300 millones de dólares. ¿Quién tiene esa plata? Sencillo. ¿Okay? A ver, yo creo que la pregunta es bien sencilla. ¿Okay? Necesitamos 6.300 millones de inyección de liquidez a la economía. Eso solo puede venir del sector privado. ¿Okay? El sector privado puede generar eso. No lo veo. La banca nacional tiene liquidez, ¿okay? Pero nosotros dependemos del financiamiento externo, nos guste o no, ¿okay? Es una realidad, ¿okay? Dependemos de la deuda. Es decir, si nosotros tuviéramos cash, o sea, al diablo con mina, al diablo con todo, al diablo con no nos presten nada, ¿okay? Pero en este momento, a ver, estamos contra la pared. Sencillo. Y no es pro mina, no mina, ¿ok? Pero obviamente es una cuestión bien sencilla, ¿ok? No podemos pretender que vamos a eliminar 5% del Producto Interno Bruto, 14% de toda la inversión extranjera que hay hoy en el país y 21% de todo lo que entró al país mientras tuvimos grado de inversión y no va a pasar nada. Uno, de acuerdo a las cifras oficiales, 31.403 empleos hasta abril perdidos, ¿ok? Al aumento de las tasas de interés por el tema de la pérdida del grado de inversión. Esto ha ocasionado una desaceleración de los financiamientos bancarios internos. Lamentablemente, los empleos los genera el sector interno de la economía, que se financia principalmente el sistema bancario nacional. Realidades, los hechos convencen, las opiniones confunden, nos gusten o no. Lo que no se mide no existe. Entonces creo que en este momento tenemos que mirar realidades. A ver, estamos en una situación complicada. Yo creo que es un tema de mirar cuáles son las opciones. Hablamos de que somos un país turístico. Eso es mentira. 62% de los empleos del turismo son informales y quienes generan empleo formal y quienes obtienen salarios ganan en promedio $634 mensuales, que son $101 menos que el salario promedio en la economía, que son 735. El sistema bancario nacional no financia proyectos turísticos y el turismo solamente obtuvo 2% de la inversión extranjera mientras tuvimos grado de inversión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Okay? Creer en pajaritos preñados nos hace parte del problema. Aterricemos, ¿no? A ver, mina no mina. A ver, tenemos una necesidad urgente de cash. Y no es solamente financiamiento externo, porque el problema, el colapso que hubo en el consumo por el cierre de la mina es por el encadenamiento productivo que hemos tenido, ¿ok? 31.403 empleos, data oficial de Mitradel. Entonces, y eso va a subir porque estamos viendo inclusive despidos en los bancos, etcétera, etcétera. Pero creo que tenemos que aterrizar en realidad. Estamos en una situación complicada y dentro de todo esto, para mí, a pesar de la gravedad de la situación fiscal, para mí lo más importante, el elemento nuevo que plantea Fitch es el deterioro de la gobernabilidad. Si no nos ponemos de acuerdo, olvidémonos, ¿ok? Entonces creo que es allí, sí, estábamos, como dijo, perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper, pero lo que la gota que derrama el vaso, de acuerdo a Fitch, primera frase del informe, ¿ok? Es básicamente todo lo que pasó hace un año y que puso en evidencia que tenemos graves problemas. Obviamente esto fue agravado por un gobierno débil que no supo manejar las presiones, ¿ok? Y de hecho, hasta hace poco se decía que la paz social se mantenía con subsidios. Ya nos dimos cuenta que no. Entonces creo que tenemos que, dentro de todo esto, y con el mayor de los respetos a las diferentes opiniones, a ver, esto no es cuestión de buenos y malos. Miremos cifras. Lo que no se mide no existe. Si no vamos a desarrollar esto, ¿quién va a poner la plata? ¿Quién va a poner los 6.300 millones que necesita la economía hoy? Hoy necesita la economía 6.300 millones para ponernos a nivel del 2019, que tampoco es que fue el gran año, ¿eh? Entonces creo que
es cuestión de aterrizar. Como dicen, yo soy persona de cifras, ¿ok? Sin embargo, hay un tema, para mí es más importante el proceso a través del cual se logran las reformas que el mismo resultado, ¿ok? Ahora, René, sí, sí. René, el punto que atañe a recuperación de cartera morosa de la Caja de Seguro Social, el punto que atañe a recuperación de defraudación fiscal, ¿no permitiría al Estado compensar ese déficit que tenemos de dólares? No. En mi opinión. En lo absoluto. Lejos. No va. Primero, la recuperación, a ver, de esos 312 millones, ¿ok? ¿Cuánto estamos hablando de cartera recuperable? Vamos a empezar por ahí. De elevación fiscal, ¿cuántos cobradores adicionales hay que poner? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Ok? Estamos hablando de 1.500 millones en elevación de 1.700.000 en ITBMS solo, ¿ok? A ver, absolutamente no lo veo por ninguna parte. A ver, aterricemos. Necesitamos esa plata hoy o máximo un año, ¿ok? Eso no es recuperable. Creer en pajaritos preñados nos hace parte del problema, no de la solución. Sí tenemos que hacerlo. Hay que reducir el tamaño del Estado. Tenemos una planilla estatal sobredimensionada, es cierto, ¿ok? Pero aterricemos, ¿ok? Los hechos convencen, las opiniones confunden. Eso es como decir, si me gano la lotería, te pago lo que te debo. Sencillo, a ver. Entonces creo que es importante aterrizar. No lo veo ni siquiera ocurriendo en los próximos 5 años, ¿ok? Y necesitamos cash urgentemente. A ver, la caja del Seguro Social, los fondos, en un momento dado ellos no pueden, tengo entendido que ellos hacen inversiones y que generan un 2 punto algo, no llegan ni al 3%. Terrible, sí. ¿Qué posibilidades hay con una junta directiva inteligente, profesional, encaminada a recuperar? Bueno, lo que se perdió es difícil recuperar. Ahí sí estoy de acuerdo con usted en ver el futuro, en buscar otro grado de inversiones que nos genere 6%, 5%, dividamos aquí, pongamos acá. Es más, yo recuerdo, lo que pasa es que fue mal manejado, que incluso la Caja del Seguro Social empezó a dar préstamos hipotecarios hace muchos años atrás. Sí. ¿Ok? ¿Por qué no se puede recuperar esas vías de inversiones? Y probablemente, no vamos a recuperar en un año, pero podemos empezar a generar, atraer y recibir las inversiones o los intereses que nos den las inversiones en donde hemos puesto ese grado de inversión. No sé usted qué opina. Totalmente. Además, tan de acuerdo estoy que, primero, ahora eso no es un acto, ¿no? Te puedes imaginar si metemos la pata y nos metemos en bonos riesgosos y, bueno, es otra cosa. Pero más riesgoso que los gobiernos que hemos tenido, no creo. Ahora, para mí, dentro de todo esto, la caja tiene una cantidad de propiedades, ¿ok? Ociosas, que no, o sea, que yo me pregunto de qué hacemos con, o sea, pero cantidades, no tengo la cifra, pero salgamos de eso, vendamos eso, o sea, a ver, opinión desde afuera. Por otro lado, que para mí es el tema fundamental, o un tema fundamental, es la incorporación de los informales al régimen de cotizaciones. Solamente el 18% de los informales cotiza. Y en una economía que solo genera empleo informal. O sea, vamos a empezar por esto. Yo creo que hay 3 elementos que no tienen que ver con paramétricas, que tienen que hacerse. Entonces, sí, mejor rentabilidad de la cartera, definitivamente, pero eso está asociado con el riesgo. 2, la venta de propiedades ociosas que no tienen ningún sentido mantenerlas. Entonces, y tercero, la incorporación de los informales al régimen de cotizaciones. A ver, ¿cómo tú convences? Y yo creo que ese es un grave problema. ¿Cómo tú convences al informal que vaya y cotice directamente cuando él está viendo precisamente el nepotismo, la irresponsabilidad de toda la junta directiva que existe en la Caja del Seguro Social y están viendo que los fondos están desapareciendo y que no va a haber, porque eso es lo que han tratado de vender, que dentro de 5 o 6 años, aunque eso lo vengo escuchando hace 40 años, que dentro de 3 años no va a haber jubilación? Entonces, ¿cómo tú convences a ese informal que se está ganando 600, 700, 800, $1,000 al mes? ¿Cómo lo convences para que cotice? No se atreve. Dice, para dárselo al gobierno, mejor me quedo yo y me compro arroz, café, carne.
¿Ves cómo Ese lo es un convences? tema. El otro tema, y ahí lo adiciono a la pregunta para René, es la misión imposible para que ese informal se pueda incorporar al régimen de cotizaciones. Es una burocracia y un cumplimiento de formalidades enorme que es un disuasivo al final para esa persona. Terrible, como digo, yo digo que tratar de cotizar como independiente es más difícil que pellizcar un vidrio. Ahora, cosa que es totalmente inaceptable en una entidad que tiene más de 30,000 funcionarios, ¿ok? Si tú ves el perfil de riesgo de cada posición, si a mí me contratan como mesero en algún lado y me contratan formal, bueno, lleno mis papeles, el contrato va a mi trader y por ahí mismo se va a la caja. Y si a mí me contratan por servicios profesionales, entonces, no, ese es otro proceso. Cuando el riesgo inherente al oficio es el mismo. Entonces, pero bueno, sí, definitivamente es complicado. Todas estas cosas son viables y se tienen que hacer. Ahora, el problema es que solo 18% de los informales cotiza. Para mí, esta es una opinión muy personal y que no se interprete como que estoy, digamos, siendo conspiranoico. Uno de los temas es a través del RUC, okay, que en vez de los informales, los emprendedores, y me incluyo, okay, en vez de 7%, paguemos 10%. Okay. Sencillo, bien sencillo. Y ese 3% iría Tú sabes una de las tácticas que utilizan a veces los patronos. A ver, yo te contrato, tú vas a trabajar conmigo porque tú vas a trabajar como comisión. Yo te voy a pagar un salario base, $1,000. ¿Qué sucede? Que tus comisiones, en vez de sumártela a tu salario, sí, tú vas a abrir una sociedad anónima. Entonces el patrono tiene un contrato contigo como empleado permanente, pero tiene un contrato contigo a través de una sociedad anónima, sí, en donde yo simplemente me lavo las manos, estoy pagando por un servicio que me está ofreciendo este personaje. Así que ahí me libro de pagarle el impuesto que le toca al patrono. Ahí. Entonces, ahí es donde viene entonces el circulito. Yo te contrato, pero tú tienes que abrir una sociedad anónima porque yo te voy a pagar tus comisiones a la sociedad anónima. sí. Eso estoy evadiendo impuestos de una forma u otra. Sí, de acuerdo. Ahora sí te puedo decir con absoluto conocimiento de causa que esas son las excepciones, no la norma. Sí. Vamos a estar claros. Pero si sumamos todas las excepciones, vamos a tener una gran... Vamos a ver las realidades. 2 de cada 3 empleos del sector privado son informales y empleados en empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Data dura, ¿ok? Quiere decir esto que el microempresario formal e informal es la columna vertebral del empleo. ¿Okay? Vamos, o sea, aterricemos, o sea, data dura. El problema es que de esos informales, que son la absoluta mayoría que está generando la economía, solo 18% de los informales cotiza. Ahí hay 2 elementos que yo sin querer proponer nada, porque insisto, nadie me ha pedido opinión, yo veo 2 cosas. Uno, el tema de la cotización per se, el lado de ingreso a la caja del Seguro Social, que mi opinión personal, para la cual soy absolutamente responsable, yo miraría el tema del RUC. Lo primero es que yo tendría que hacer que ese informal tenga RUC. Ese es el primer objetivo, lo cual no es tan terriblemente complicado. Aunque, bueno, repite, a lo mejor no habrá buhoneros con RUC, pero eso es un primer punto. Pero la mayoría de los informales... Tu RUC puede ser tu número de cédula, disculpa. Entonces, sí. Ahora, la mayoría de los... Mire, un dato importante. En el 2019, ¿okay? Antes de la pandemia, mi trader tramitó 378,000 nuevos contratos laborales. 378. Pero solamente se agregaron a la economía 52,040 empleos, todos informales, 100%. El detalle interesante es que 72% de esos empleos que se agregaron a la economía, todos informales, fueron profesionales universitarios con más de 50 años de edad. ¿Okay? Esto quiere decir que ya había, antes de la pandemia, mucha gente emprendiendo, y esto se agravó con la pandemia. El problema, insisto, es que la mayoría no cotiza. Entonces creo que tenemos que mirar el tema de la informalidad como el principal enemigo, ¿okay? De la caja. No se le está dando, para mí, a lo mejor es porque no estoy involucrado, a lo mejor no estoy metido en ese tema. Para mí debe simplificarse este proceso. Bueno, mira, más mirando la cifra del año pasado, había 765,000 informales, de los cuales solo 18% cotiza. Quiere decir esto, que si ese 18% nosotros lo llevamos a la mitad, ¿okay? Estamos agregando fácil 200, 300,000 nuevos
informales al régimen de cotizaciones. Sencillito, esto es bien, esto es una matemática sencilla. Ahora, no con ese proceso que tenemos. Entonces, eso se tiene que simplificar. Definitivamente, todo es viable y todo lo que estamos hablando se tiene que hacer, todo lo que estamos aquí discutiendo se tiene que hacer, pero el tema es cuándo, el tiempo que va a llevar esto. ¿Okay? Tenemos que sacar al Estado de la economía con el mayor de los respetos. O sea, el Estado ha estado interviniendo artificialmente a través de contrataciones en la planilla estatal y subsidios, alterando en ese sentido la capacidad de la economía para generar empleos de calidad, que es al final del día lo que le va a dar sostenibilidad a la caja. La mejor manera de defender la caja es que haya más cotizantes. No estoy inventando la rueda. Entonces creo que nos podemos salvar, ahorrar mucho de la peleadera si nos centramos en bueno, ¿qué tenemos que hacer para que haya más cotizantes? ¿Okay? Tanto formales como informales. Entonces, el informal o la informalidad, más que el informal, la informalidad es un enemigo común. O sea, y no es cuestión tratamos de ideologizarlo o culpar. Nosotros somos mucho mejores culpando que resolviendo. ¿De quién es la culpa? De que no hay confianza. ¿Por qué no hay confianza? Bueno, o sea, yo creo que vale la pregunta, ¿por qué la gente no quiere invertir? Esa es la pregunta del millón. Entonces, el Estado tiene definitivamente mucho que ver, pero en la medida, si ese clima de confianza no mejora, no va a mejorar la inversión privada. Entonces, creo que esto es el perro mordiéndose la cola. Miremos cifras, miremos data, qué es viable dentro de todas las cosas que se tienen que hacer, qué podemos hacer a corto, mediano y largo plazo. Pero definitivamente sin inversión privada la Caja del Seguro Social no existe. Y no estoy inventando la rueda, ni se necesita un doctorado en Harvard para afirmar esto. A ver, ¿dónde están los eruditos en este tema? Me imagino que el Ministerio de Economía y Finanzas debe tener unos grandes economistas. Nosotros, en menos de media hora, hemos tratado y creo que hemos buscado y encontrado por lo menos 3 soluciones a esto. Buscar un grado de inversión que nos genere mayor intereses. Usted hizo un comentario totalmente cierto y es la cantidad de bien y raíz que tiene la Caja del Seguro Social obsoleta. Hombre, no la vendas. Genera, alquílalas, que te genere una entrada todos los meses, porque hay veces que si yo recibo una plata de una vez, la gasto de una vez. Sí. Entonces, vamos a recibir, vamos a hacer una lista de las propiedades que tenemos nosotros en el mercado y entonces busquémosle una solución, busquémosle una entrada, busquémosle mover el círculo del dinero. Entonces, ahí hemos encontrado 2 o 3 soluciones que yo imagino que estos economistas del MEF han tenido que presentar algún plan, presentar un proyecto viable para que esto empiece a girar, porque la verdad que está estancada esta rueda. Sí. Sí, como digo, o sea, lamentablemente no hay chen. Y para mí, como decía antes, ¿no? El Black Weekend de este año vendimos 21 millones, el año pasado fue 80, y en la Feria de Empleo de Mitradel, 3,000 vacantes y 100,000 solicitantes. O sea, yo creo que hay una situación complicada. Yo le voy a decir algo que conozco a grosso modo, y lo voy a decir así. La burocracia para que el inversionista extranjero venga a este país es enorme. El juega vivo, el qué te voy a pedir para agilizarte esta documentación. Así es. ¿Cuánto te voy a pedir para firmarte este documento? Entonces, sé de algunas que otras fuentes por ahí, que aquí se está tratando de traer uno de los parques temáticos más grandes de Estados Unidos y ponerlo en cierto punto de la ciudad. Sí. Que eso generaría por lo menos mínimo 3,000 empleos formales. Sí. Sumémosle 500 empleos informales más. Estaríamos hablando de 3,500 empleos. Entonces, ¿por qué razón tenemos que paralizar una inversión tan grande solamente en la construcción de ese aparato de diversión que es enorme? Ahí van a haber por lo menos 5,000 empleos en la edificación. Cuando yo termino la edificación, que ya queda la infraestructura armada, ahí es donde vienen los 3,000 empleos. Entonces, ¿qué estamos esperando? El turismo, usted lo dijo, es cierto, solamente un porcentaje mínimo es lo que recibimos en turismo, pero lamentablemente, o digamos que favorablemente para nuestro favor, Panamá tiene una geografía única.
única en toda Centroamérica para ser el país número uno en turismo. Vuelvo y lo repito y lo insisto, don René. A lo mejor nunca lo había escuchado. Yo insisto en que si este gobierno le mete la mano a Colón, y la convierte en un New Orleans de Centroamérica, reventamos porque tenemos los edificios, tenemos la infraestructura, tenemos las calles, tenemos las mejores calles trazadas de toda la República de Panamá, está en Colón. Entonces, y tenemos un puerto, ¿por qué no aprovechar logísticamente esa posición de Colón? Logísticamente la infraestructura de los edificios que están abandonados y pongámosla a trabajar como si fuera un New Orleans 24/7 con un puerto, con una economía, o que vuelva a ser el Colón de 1930 y pico, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, que era lo que entraba más económicamente a la República de Panamá. O sea, otro punto más para que el gobierno abra los ojos y diga, hey, está esto, o sea, por favor, hombre, nosotros en el 2026 ya deberíamos estar por lo menos a un 40% avanzados en todo este desastre económico que nos han llevado. Sí, ahora, a ver, potencial sin inversión es ilusión. O sea, a ver, ¿quién va a pagar por eso? O sea, la pregunta del millón es sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿ok? Pero hablar de potencial turístico, potencial logístico sin las inversiones que lo hagan realidad, pero es creer en pajaritos preñados. Eso no va a ocurrir, ¿ok? ¿Quién va a financiar eso? Y el gobierno no lo va a hacer, ¿ok? El gobierno no lo va a hacer. Entonces creo que hay inversionistas dispuestos. Mientras no haya inversión, lo único que vamos a seguir teniendo es potencial. ¿Dónde está el chen-chen? Sí, hay mucho interés, pero ¿dónde está el chen-chen? Acabamos de ver en el primer semestre, ¿okay?, de este año, obviamente estamos hablando de un colapso de la inversión extranjera. Solamente entró en inversión extranjera fresca 167 millones de dólares de data fresca. Data dura. Los hechos convencen, las opiniones confunden. Podemos creer en nuestros propios pajaritos preñados, pero potencial sin inversión es ilusión. Hablar de potencial sin las inversiones que lo hagan realidad es creer en pajaritos preñados. A ver, aterricemos. O sea, a ver, yo sí estoy de acuerdo de que tenemos que desarrollar el turismo, entre otras cosas, y es ciertamente es mi opinión, el turismo genera empleo inclusivo, empleo incluyente. 80% de los empleos en el turismo son trabajadores con escolaridad inferior a los 12 años, ¿ok? Entonces, para mí es muy importante porque el problema que tenemos grave es que tenemos un problema de que tenemos un alto nivel de desempleo en panameños que tienen bajos niveles de escolaridad. No olvidemos que de acuerdo a la masacre, parte de la masacre que tuvimos con la pandemia es que el 76% de quienes perdieron sus trabajos eran trabajadores con niveles de escolaridad inferior a los 11 años que ganaban $750 o menos. ¿Okay? Entonces, tenemos un tema ahí y para mí el turismo es una vía. ¿Okay? Con respecto a la logística, que yo lo encuentro todavía más inconcebible que el turismo, porque nosotros invertimos en la inversión de si ustedes recuerdan, nosotros nos dan el grado de inversión en marzo del 2010 por la ampliación del canal, entre otros, y todos los proyectos de infraestructura. Y se decía en aquella época que pues íbamos a atraer a todo este montón de empresas que se iban a establecer acá, ¿ok? Como punto, porque sí es verdad, o sea, nosotros somos un punto, una plataforma de servicio al mundo. ¿Qué pasó? Hubo una inversión inmobiliaria en el sector logístico, sin embargo, desarrollamos el hardware, pero no atraímos a la gente que desarrollara el software, las aplicaciones. Y para mí tenemos todo, tenemos las ventajas comparativas que no hemos sabido convertir en ventajas competitivas. La logística solamente atrajo 6% de la inversión extranjera mientras tuvimos grado de inversión, lo cual para mí es inconcebible cuando acabamos de ampliar el canal. Entonces, pero bueno, a ver, yo creo que ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Qué pudimos haber hecho? Es menos relevante a qué es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Okay? Entonces, bueno, creo que hay que empezar a hacer. Primero que todo, eliminar la burocracia. Primo, nos pasamos de tiempo. Porque tenemos que despedirnos de todos nuestros oyentes y pedirle excusa a KW Continente por habernos pasado muy interesante la participación de René Quevedo. Nos veremos el lunes, si la voluntad de Dios así lo quiere, en compañía de... El martes. El martes, sí. De René Quevedo, de mi primo
Eduardo Castillo Lange, de Ricardo Castillo Lange y de Irving Domínguez, y este servidor Alfonso Castillo Ortiz, conde del Vivo. Carajo, ya me pusiste Ricardo Castillero Lange. Oh, Señores, que pasen un buen fin de semana. Cambio y fuera. Hemos presentado Trocha Abierta